Bueno, estamos aquí en el podcast sobre meteoritos realizado en el curso de Geoquímica Aplicada de la Escuela de Geología en la UCR con el geólogo Gerardo Soto, tal vez la persona más capacitada para hablarnos sobre meteoritos. ¿Cómo están, Gerardo? Muy bien, muy bien. Un placer estar con ustedes y conversar sobre meteoritos, un tema fuera de este mundo, literalmente. Completamente. Bueno, veníamos con unas cuantas preguntas, tal vez de todo lo que ha sido esta experiencia y este evento tan particular. La primera sería, ¿cuál suele ser la idea o concepto que tienen las personas sobre los meteoritos? Bueno, eso es variable. Variable me refiero culturalmente de donde estemos hablando. Por ejemplo, algunas culturas que están, digamos, más acostumbradas a haber visto meteoritos a lo largo de sus historias escritas, como los japoneses, por ejemplo, que han visto meteoritos caer y los tienen registrados desde el siglo V. Entonces, incluso en japonés es Inseki, que significa literalmente piedra del cielo. Si le preguntamos a los costarricenses, probablemente ya sí sea una idea un poco más vaga. Y la mayoría de la gente lo que se imagina es algo así como una piedra de fuego que cae del cielo. Eh, lo cual tiene cierta lógica en la perspectiva de que, bueno, sí es cierto, caen del cielo o caen de arriba, eh, son extraterrestres, pero la gente sigue pensando de que, como se ven usualmente como bólidos o las estrellas fugaces, de que vienen fundidos todavía a alta temperatura. Eso no es exactamente cierto. Pero el concepto que se tiene es eso, de que es una piedra, de que cae del cielo, y lo cual es literalmente bien. Entonces no hay mucha pérdida al respecto. Lo que pasa es que lo que sí no tienen idea exactamente es qué tipo de rocas son. Ah, Entonces en eso sí es muy diferente porque, bueno, lo que pasa es que eso tampoco es raro porque la misma gente tiene una incultura general en Costa Rica, somos bastante analfabetos geológicamente, entonces incluso para la misma gente distinguir entre tipos de rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas no es posible. claro. Entonces lo mismo sucede con los meteoritos, no tienen idea, saben que es una piedra y que cae de arriba y de ahí en adelante no saben más nada ni cómo son exactamente, eso sí. O sea, la línea base sería básicamente una roca que viene del cielo con fuego y tal vez algún color, o no sé, que la gente tenga una idea. Bueno, el asunto de los colores depende de las composiciones de la roca. Entonces pueden tener el bólido que causan cuando entra a la atmósfera, depende de esa composición. Entonces pueden ser azulados, rojizos, verdosos. Entonces tiene toda una variedad de colores posibles. Entonces eso, digamos, no es, digamos, trascendente en el que la gente diga si es de tal o cual color. Ok. Entonces pasamos a la segunda. ¿Tuvo alguna participación respecto a la investigación y gestión sobre la caída del meteorito en San Carlos? Y si fue así, que creo que es sí la respuesta, es más formal que todo hacer esta pregunta. ¿Cuáles y cómo? ¿Cómo fue todo ese papel? Sí, bueno, hemos estado esperando ver caer un meteorito en Costa Rica desde hace décadas, literalmente. Y a lo largo de esas décadas anduvimos persiguiendo posibles caídas, reportes de bolas de fuego, posibles caídas en diversos lugares, algunos que incluso ni siquiera fueron meteoritos, sino que eran bengalas o trazadores de índole bélico, sobre todo que estuvieron relacionados con la guerrilla nicaragüense en los años 80 y principios de los 90. Y todos habían sido fallidos, ninguno había resultado ser realmente un meteorito. Y no es sino hasta ahora que tenemos la oportunidad. Y entonces la oportunidad de verlo como bólido, la oportunidad de que se reporte la caída, porque hemos tenido suerte de que además uno de los fragmentos haya caído en una casa y entonces llamó la atención de manera inmediata y entonces eso procuró de que el día siguiente un montón de gente empezara a buscar fragmentos y los encontraran. Bueno, entonces nuestra gestión al respecto fue, por supuesto, eh, gestionar aquí en la Universidad de Costa Rica de que pudiéramos ir a visitar a la gente que le cayó ese primer fragmento cuando todavía no se tenía una noticia exacta de la cantidad de fragmentos que habían caído. En ese momento teníamos idea de que habían caído unos dos o tres. Después nos dimos cuenta de que en realidad son centenas y quizás miles de fragmentos los que cayeron. Y
y sumando paulatinamente nos hemos dado cuenta de que viene a ser algo así como 30 kilos de meteorito lo que acabó cayendo. Bastante. Entonces la investigación se centró primeramente en ver qué tipo de roca era. Bueno, primero ver si era un meteorito en realidad. Una vez de que vimos las características físicas externas de la roca, nos dimos cuenta que en efecto lo era. Vimos las características internas, en efecto lo era. Y entonces ya nos dimos a la tarea de buscarlos, fotografiarlos y hasta donde sea posible hacer análisis químicos y de otras índoles, y sobre todo tratar de cooperar con algunos elementos extranjeros que tienen mucha más experiencia y además son meteoritólogos profesionales. Nosotros en realidad somos geólogos con cierta experiencia de una u otra manera en la parte geoquímica, petrográfica, identificativa, pero no tenemos laboratorios especializados en lo que es la identificación y análisis de las características de estas rocas. Bueno, entonces lo que hemos hecho es tratar de unirnos a otros grupos que tengan esas posibilidades de analíticas para poder conocer hasta donde sea posible todos los detalles de índole composicional y de la historia del meteorito en realidad, bueno, como meteoroide, como cuerpo extrasolar, extraterrestre más bien, perdón, del sistema solar y luego cuál sería su historia antes de caer acá en Costa Rica. Sí, claro. Entonces pasamos con la siguiente pregunta, que sería ya un poquito más de lo que viene siendo qué tan importante o significativo es la caída de este meteorito en nuestro país, científica e históricamente, porque no es claro, como lo decía ahora, de las posibilidades y que se viene anhelando que se haga, que caiga este hecho aquí en el país, que nos tiene que decir. La caída de meteoritos al fin y al cabo es un hecho, digamos, anecdótico de ver algo que venga de fuera de la Tierra y que ingrese. Entonces, por supuesto que es un hecho relativamente inusual. De hecho, en el mundo se ven bólidos y se les relaciona meteoritos que caen y se recuperan en el orden de un puñado. Un puñado me refiero, se cuenta con los dedos de una o dos manos a lo sumo al año. Entonces son hechos relativamente raros. De tal manera que suceda en Costa Rica y que además sea visible y asequible en un lugar que haya caído, que sea poblado, tiene una trascendencia histórica porque solo teníamos noticia de uno que tenga esas mismas características. Hay algunos otros posibles, pero de ninguno de esos otros hemos tenido la visibilidad del bólido, la trazabilidad del bólido, haber visto caer, haberlo recuperado y haberlo estudiado. No es sino el segundo, por lo menos en nuestra parte histórica desde la conquista, y lo cual ya es bastante trascendente. Desde el punto de vista científico es todavía más trascendente porque hemos tenido la suerte de que este tipo de meteorito es uno de los relativamente raros que hay. Hay diferentes tipos de meteoritos y sobre todo los que son los metálicos y los pétreos en términos generales, y luego aquellos que son mixtos. Pero dentro de los pétreos hay algunos que son muy comunes y son, por ejemplo, las condritas, y de hecho se llaman condritas ordinarias y vienen a representar el 80% de todos los meteoritos que caen. Pero hay algunos que son las condritas, que tienen fragmentos que se llaman cóndrulos y que además tienen características químicas ricas en materia que es relacionada con carbono, con agua y con algunos otros elementos volátiles que podrían estar relacionados con una fase muy temprana del sistema solar y que además podrían tener alguna incidencia en lo que es la generación de la vida temprana en la Tierra y eventualmente en algunos otros cuerpos del sistema solar. De este tipo de meteoritos, que son los condritas carbonáceas, que es el caso del que cayó en Aguasarcas, son solamente el 4% de los meteoritos que se conocen. Entonces, eso tiene una importancia científica y sin lugar a dudas los análisis que conlleven posteriores a conocer mejor este tipo de meteorito nos va a ayudar mucho a entender esas etapas tempranas del sistema solar y compararlos con algunos otros meteoritos similares
Curiosamente, dos de los más importantes de este tipo, los condritas carbonáceas, cayeron hace 50 años, en 1969. Uno en México, el conocido como el meteorito Allende, cayó en febrero del 69, y el otro en Australia, ese mismo año en septiembre, el conocido como Murchison. Son relativamente muy parecidos, y nos enseñan mucho respecto a lo que es estas partes lejanas de la nebulosa en formación durante la parte temprana del sistema solar. Así que esa es, digamos, la trascendencia más significativa desde el punto de vista científico. Ok, perfecto. Ahora pasando más a lo que es la parte social, porque como bien los ticos tenemos nuestra forma de ser y nos encanta hacer un boom de todo. Lo que fue este evento de la fiebre del meteorito, nos interesaba saber cómo fue el lidiar con eso. Me imagino, bueno, escuchamos también por ahí que muchas personas andaban con ciertas muestras, interesados, claro, por la plata algunos. ¿Y cómo fue eso? Lidiar con tanto, no sé, tal vez presión o personas acosando constantemente, un poco lo que fue eso. Eso tiene varios carices, varias caras, varias perspectivas. Bueno, primero de que, por desgracia, no tenemos un servicio geológico en Costa Rica. Y no lo tenemos, implica de que a un servicio de que tenga la potestad de poder estudiar, comprar, adquirir elementos de este tipo, que son relativamente raros. Tampoco tenemos ninguna legislación, y en general casi no hay ninguna legislación que diga nada al respecto sobre la posesión de este tipo de materiales. Entonces se asume en general en el mundo de que aquel que lo adquiera porque le cayó en su casa o en su territorio, o lo encontró en un territorio baldío, entonces él es el dueño del meteorito. Y vamos con el asunto cultural. Bueno, en realidad es una piedra que desde el punto de vista científico es invaluable, no tiene valor. Bueno, pero solemos los humanos ponerle valor a las cosas, y por eso le ponemos valor a las gemas, valor al oro, valor a cosas coleccionables. Los meteoritos se han transformado precisamente por el hecho de ser piedras extraterrestres en artículos coleccionables. Y por supuesto que, como todo artículo coleccionable, entre más raro, más caro. Entonces, hay todo un mercado internacional de venta de meteoritos, intercambio de meteoritos, y hay una serie de precios que hay. Entonces, al ser un meteorito relativamente raro, de una manera pronta, y ahora con la globalización de las comunicaciones, fácilmente muchos coleccionistas y dealers norteamericanos se dieron cuenta del meteorito, lo reconocieron, y en 2 días, 3 días estaban aquí tratando de adquirirlos, los fragmentos que habían. Claro, Estados Unidos está a 2 horas de aquí y a $300, entonces para ellos fue muy fácil venir para acá. Y mencioné primero esto, lo del servicio geológico, porque como no hay, entonces no hay mecanismos fáciles como para poder adquirir esas rocas de una u otra manera. Entonces quienes las acaban adquiriendo o tratando de adquirir son entonces mercaderes internacionales. Y no digo que esté mal, al fin y al cabo es un asunto privado, pero eso generó entonces una fiebre de que todo el mundo quería encontrar un fragmento, porque sí, quería claro, hacerse rico de la noche a la mañana. Y esto con los dealers, digamos, ahora que lo menciona, fuera de las preguntas, como ¿cuánto podrían haberse llevado? O tal vez Bueno, el grueso de los 30 kilos que estamos hablando están fuera del país. Podríamos decir de que quizás hasta incluso unos 25 kilos es posible que estén fuera del país. O sea, el grueso del meteorito no está aquí ya en Costa Rica. O sea, lo poco que hay aquí para estudios y demás, sí, eso fue lo que quedó ya. Sí, entonces el asunto de que tuvimos que lidiar con esto es que, bueno, por supuesto que el interés nuestro, universitario, científico, era poder estudiar la roca en su dimensión científica, como roca. No nos interesaba adquirirlos. Por supuesto que tenemos el interés de tenerlo en la colección
de modo que podamos seguirlo estudiando o por lo menos enseñar a las generaciones futuras, bueno, esto es un meteorito que cayó acá, etcétera. Pero nuestro interés no es poseerlo, nuestro interés es estudiarlo. Pero entonces el grueso de la gente lo que pretendía era vendernos las rocas. Entonces eso enrareció el ambiente como para tratar de adquirir rocas para poder estudiarlas. Tuvimos la suerte en todo caso de que hubo la apertura de muchos de los dueños en que sí nos permitieron por lo menos fotografiarlas, medirlos, pesarlos, por lo menos saber dónde había caído como para hacer un mapa detallado del área de caída. En eso sí podemos decir de que hubo una apertura de gran parte de gente a lo que es compartir, digamos, su experiencia o por lo menos enseñarnos las rocas. La otra perspectiva es que al haber digamos, esta fiebre grandísima, entonces mucha gente se abocó a buscar en los potreros fragmentos y entonces esto nos ensució el asunto porque hubiéramos querido nosotros mismos ir a buscar fragmentos, de modo que si hubiera sido un meteorito que no hubiera tenido, digamos, un relativamente alto costo de mercado, entonces hubiera sido mucho más fácil para nosotros ir a buscarlos y encontrar otros fragmentos, pero entonces esto no nos permitió ir al campo de una manera abierta porque tampoco queríamos de que pensaran de que estábamos interesados en lo que era el aspecto comercial del meteorito, no. Entonces eso nos limitó un poco en cierta manera lo que es el poder estudiar los fragmentos. Pero y delicado, me imagino. O sea, delicado el hecho de que claro, es su propiedad privada. Entonces, claro. Y una pregunta que me surge también, la respuesta de parte de los, digamos, como de los científicos de la escuela para ir a investigar esto fue, ¿usted considera adecuada, rápida, veloz? Tal vez si se hubiera gestionado un poco más rápido la situación, se hubiera podido hablar antes de que se diera este boom económico, digamos, de la venta del meteorito. Es posible, podríamos haber reaccionado un poco antes. Lo que pasa es que tenemos poca gente, hay pocos vehículos, hay todo un montón de situaciones. Sin embargo, no reaccionamos tan tarde. Al fin y al cabo, menos de 72 horas después de que cayó el meteorito, lo teníamos identificado, por lo menos los principales fragmentos que habían caído, que se ven o que se habían identificado en ese momento. Pudimos hacer una evaluación de campo suficiente para corroborar de que era un meteorito, porque en ese momento todavía quedaban las dudas, a pesar de que los dealers ya se habían dado cuenta, pero ellos no decían nada, porque su interés era simplemente adquirirlo y llevárselo. Sí, claro. Pero la obligación nuestra era, bueno, confirmar que en efecto era un meteorito, de que no hubiera ningún mito de que, bueno, que cayeron piedras del cielo y que podría ser un mal augurio, una cosa así. No, al contrario, el propósito era, bueno, sí, es algo natural, algo normal, no muy frecuente, pero sucede. Entonces, en eso creo que sí pudimos actuar con la celeridad del caso. Han habido algunos otros sitios en el que han caído meteoritos y pasan semanas y nadie sabe nada realmente. Nosotros creo que reaccionamos de una manera relativamente bien. Pudimos haber reaccionado un poquito más rápido, pero no estuvo mal. Tal vez ahí confundí no la reacción, sino las trabas o lo difícil o complicado que es actuar. Como decía ahora, que tal vez hubiera una administración, una entidad que favoreciera estas investigaciones o tener como, entre comillas, patrimonio, digamos, que se cae un meteorito y nosotros tengamos la prioridad de ir a ver y investigar y recolectar unas muestras necesarias para los estudios, después los dealers hagan lo que ellos deseen, digamos. Claro, bueno, es decir, sin ánimo de tratar de pecar de inmodesto, que inmodesto me refiero en términos universitarios. Por dicha, hay un respeto muy generalizado de parte de la gente para la universidad pública y en particular la Universidad de Costa Rica, porque incluso algunos de los que vieron caer sus fragmentos llamaron a la Universidad de Costa Rica ofreciendo los fragmentos para que los estudiaran. Y la misma gente, cuando vio que llegamos ahí siendo de parte de la Universidad de Costa Rica, entonces se mostraron muy abiertos a que nosotros hiciéramos las evaluaciones.
Entonces eso, digamos, facilitó bastante el asunto de que no tuvimos que hacer nada oscuro, ni ir a buscar sitios ocultos o cosas así como para encontrar las piezas que quisimos analizar. Después hemos tenido también el apoyo de, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional, que tiene su sede allá en San Carlos. Entonces ellos también han gestionado de que mucha gente les lleve fragmentos, los hemos podido, tanto ellos como nosotros, en cooperación, verlos, fotografiarlos, analizarlos un poco más. Entonces, a eso me refiero con el asunto de la universidad pública, que no solo somos la Universidad de Costa Rica, sino, por ejemplo, en este caso, la Universidad Técnica Nacional, UTN. Y en eso sí hemos tenido una ventaja porque la gente ha sido muy abierta. Bueno, si son universitarios, sí, véanlo, tóquenlo, pésenlo, fotografíenlo, no hay ningún problema. En eso han sido muy, muy abiertos. Lo único es que sí, hemos tenido por supuesto que, bueno, incluso han donado algunos fragmentitos chiquitos, ¿verdad? Hubiéramos querido tener algunos más grandes, ¿verdad? Pero en ese caso sí, el mercado manda. Sí, claro. Así que toda esa es la gran fiebre del meteorito, que es un asunto complejo, ¿verdad? Sí, y bueno, no, súper interesante ver la reacción de la gente, digamos. Sí, sí. Tal vez, bueno, lo primero siempre lo que mueve es la plata. Entonces yo me imagino que la gente, tristemente, ¿verdad? Entonces la gente al ver eso, porque no tienen ni idea, me imagino, porque Sí. claramente uno que estudia menos tenía la idea de qué tipo de meteorito era, y con ese boom crece más. Y por último, porque creo que Sí. el tiempo nos juega una mala pasada y creo que usted y yo podríamos pasar hablando mucho más rato, definitivamente a ninguno de los dos nos cuesta, pero esta pregunta tal vez un poco más personal, porque en uno de sus artículos habla sobre la probabilidad de recuperar un meteorito en Costa Rica, que claro, por el tamaño y la ubicación, sería una de cada 1200 años. Entonces, como geólogo y personalmente, ¿qué importancia o valor tuvo el poder presenciar, entre comillas, ¿verdad? Presenciar este evento, ser parte, poder investigarlo y demás. Sí, ese cálculo bueno, ese cálculo lo hice yo hace algunos años, dentro de lo que es nuestras investigaciones de meteoritos. Es más, la investigación de meteoritos nació anecdóticamente. Teníamos una reunión de un taller de vulcanismo costarricense que nos invitó el Smithsonian, el Instituto Smithsoniano en Washington. Y estábamos ahí un grupo de geólogos en el Smithsoniano en Washington, y entonces nos llevaron a ver la colección de minerales y rocas y fósiles que tienen abajo en los sótanos. Y entonces dentro del tour había un pedazo de meteoritos, una sección de meteoritos. Y entonces por supuesto surgió la duda: ¿y hay alguno de Costa Rica? Y dice, bueno, aquí no, pero veamos en el catálogo. Y dice, sí, hay uno, Heredia. ¿Pero cuándo? 1857. Pero no habíamos reparado en eso. Bueno, está reportado en el libro de Cleto González Víquez. Y ya cuando volvimos acá, entonces, sí, lo reporta don Cleto, por supuesto, pero ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? Entonces ahí empezó el asunto de querer saber un poco más sobre meteoritos. Entonces, cuando empezamos a hacer esas investigaciones, empezamos a comparar los reportes de caídas en diferentes lugares del mundo de manera estadística. Y entonces la estadística que hicimos fue relativamente muy gruesa, una comparación amplia. Básicamente era con un territorio como el de China, con una historia escrita de varias centenas de años, la cantidad de meteoritos que estaban reportados como caídos y recuperados. Entonces hicimos ese cálculo estadístico, y si se quiere es casi que solo aritmético, pero bueno, nos daba eso de que pudiéramos tener un meteorito de por lo menos 1 kilogramo cada 1200 años. Por supuesto que eso depende de un montón de cosas, pero lo importante de esos 1200 años lo que nos indica es más o menos la dimensión de cada cuánto sería posible verlos. Lo que nos indica en realidad es que estamos hablando de, en el orden de centurias, podemos tener caídas de meteoritos visibles de un tamaño por lo menos recuperable, como serían estos dos casos, tanto el de Heredia como el de ahora. Y en efecto, separados uno del otro, 162 años, no es que caigan cada siglo y medio, pero
lo que nos damos cuenta es que ese cálculo original de uno cada 1200 años y viendo haber caído dos separados por 162 años, bueno, el orden de, porque eso es una de las cosas importantes en ciencias, ¿verdad? No decir que cae cada 112 años, 3 días y 2 horas, no, sino el orden de que estamos hablando de que caen y se recuperan en el orden de centurias. Así que creo que en eso sí estamos adecuadamente bien con los cálculos que hicimos. Y lo importante es, claro, por supuesto, no teníamos idea de que pudiéramos tener la oportunidad de ver un meteorito caer en Costa Rica, y sí se dio. Y entonces, tipo, ¿no? También, que es el más extraño. Claro, además, porque pudo haber caído una condrita normal u ordinaria, como fue el caso de Heredia, es una condrita ordinaria. En este caso nos cayó uno de los más raros. Así que con seguridad el meteorito Aguasarcas va a ser mencionado en la literatura meteorítica por muchos años, sin lugar a dudas. Puedo decir de que el meteorito Allende y el Murchison, después de 50 años de que han caído, y por supuesto conforme ha ido mejorando la tecnología de análisis, se siguen analizando, reanalizando, se descubren cosas nuevas, siguen siendo el motivo de comparaciones y de nuevos análisis. Así que Aguasarcas va a ser con seguridad una de las vedettes meteoríticas en el ámbito de la ciencia por muchos años, eso estoy totalmente seguro, y eso por supuesto que nos llena de felicidad, porque de una u otra manera hemos sido copartícipes en lo que es la recuperación y sobre todo en la propuesta para la nominación del meteorito, porque en realidad ha sido una iniciativa nuestra que se le llamara Aguasarcas. Los científicos con los que se ha cooperado, sobre todo la gente de la Universidad de Arizona, han estado de acuerdo en que se le llame Aguasarcas, por supuesto, y entonces ya está nominado de manera oficial, aceptado por la Meteoritical Society como tal. Y bueno, también ya por último, entonces, pero esta parte que juega el corazón, la ilusión como geólogo, como que ha realizado otros trabajos de la recopilación de información sobre meteoritos en Costa Rica, tal vez dejando un poco lo técnico, lo científico, que genera alguna ilusión. ¿Se imagina usted alguna vez ir a investigar de que cayó el meteorito, lo tengo en la mano, lo estoy oliendo, todos esos placeres que vimos como geólogos? Que tenemos cierto aprecio, que tal vez a las personas nos miran raro. Entonces, ¿qué es esa experiencia? ¿Qué nos tienen que contar sobre eso? Bueno, es algo que a lo largo de muchos años me lo imaginé, qué bueno sería ver un meteorito y poder analizarlo. Cuando finalmente sucedió, sí, fue emocionante. Lo que pasa es que también con el paso de los años empieza a perder uno un poco aquel sentimiento de niño. Entonces lo ve uno de una manera, digamos, mucho más fría, por decirlo de una manera, pero sí, por supuesto que fue muy emocionante como persona, sobre todo como científico, y una de las cosas que me agrada mucho es de que tuve la oportunidad de compartirlo con dos colegas jóvenes, que además son profesores ahora de la Universidad de Costa Rica, y que entonces con los cuales hemos tenido esa oportunidad de sonreírnos juntos, de tener esa sonrisa no digamos de descubridores, porque en realidad no hemos sido descubridores, pero sí por lo menos aquellos primeros científicos que lo tuvimos en la mano y pudimos corroborarlo de que era un meteorito. Ese privilegio. Bueno, sí, es un privilegio, aunque probablemente ya otros, los dealers, los tenían en la mano de antemano, pero por lo menos no habían hecho, digamos, una manifestación pública, y lo importante es que haya sido de una universidad además pública y de que lo haya puesto en la palestra como, bueno, sí, es un evento natural, no tenemos que asustarnos, y por dicha la recepción que ha tenido la prensa en general ha sido muy buena, y se le ha dado el dimensionamiento, digamos, adecuado respecto a lo que es esta importancia de índole científico. Así que desde esa perspectiva creo que estamos muy contentos, porque no pensábamos de que se le fuera a dar esa cobertura de índole mediática, y de esto es en beneplácito de lo que es el aprendizaje, porque había un montón de gente que no sabía lo que era un meteorito, ahora ya lo saben. Entonces hemos ganado
como universidad, hemos ganado como individuos en lo que es el conocimiento de parte de lo que es la naturaleza general. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por este espacio que comparte con nosotros, todas estas experiencias y datos. Un Ha sido placer, un placer siempre un placer. entrevistarlo. Muchísimas gracias. Cómo no, un placer aquí estar con ustedes. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto para otro meteorito que caiga. Ojalá, ojalá, no sea tanto tiempo el que tenga que pasar. Es correcto, sí.